Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre un organismo internacional que en este canal tenemos la costumbre de mencionar bastante. Por supuesto, aquellos que lleven bastante tiempo ya sabrán a qué me refiero. Y hablo, por supuesto, de las Naciones Unidas, la ONU. Este organismo que se gana tantas críticas de un lado y de otro por distintos motivos. Distintas facciones políticas lo critican por distintas razones. Pero el día de hoy lo vamos a criticar por ser la manifestación más pura y podríamos decir presente del estatismo a nivel mundial, que no hay nada más estatista, más controlador, una organización que no intente ser tan centralizado como la ONU. Y lo vamos a hablar justamente porque están proponiendo dentro de sus informes, y vamos a ver que esto no es algo reciente, sino que es algo que lleva años, para no decir décadas, impuestos y regulaciones globales para, por un lado, reunir más fondos para la ONU y por otro para imponer ciertas normativas a nivel mundial que ellos dicen que sería bueno. Por supuesto, todo esto va de la mano de una lógica más bien estatista, controladora de la sociedad, de querer controlar los ingresos de las personas, sus actuaciones, y como digo, manifestación pura y simple del estatismo por antonomasia. Pero vamos a ver el detalle de qué consiste esta propuesta que hicieron las Naciones Unidas y de dónde viene. Y quiero hablarles particularmente, porque esto es lo más reciente, del informe de pobreza de las Naciones Unidas que fue dado justamente por Philip Alston, que es el relator especial de la ONU sobre pobreza, y que presenta unas soluciones muy particulares y que me recuerdan un poco a Alberto Fernández, el presidente peronista de Argentina, porque tiene una retórica muy similar. Y dentro de este informe lo que se postula es que para mejorar la calidad de vida lo que hay que hacer es políticas de redistribución, a la vez que se aumentan los impuestos a la población en general y se disminuye el crecimiento. Porque lo que aquí se argumenta que la receta para disminuir la pobreza es aumentarle los impuestos a la población, es decir, sacarle más de su dinero de su bolsillo, a la vez que se incentive una sociedad que crezca menos, es decir, que el crecimiento económico, que la creación de empleo, que el crecimiento de personas que son pequeñas y medianas empresas hacia la riqueza, que el surgimiento del individuo se tire para abajo, que eso no es tan importante. ¿Y por qué? Porque más allá que permitir que alguien que se esfuerza pueda surgir, que aquel que tiene un negocio pequeño y se está levantando pueda crecer y contratar más personas, en vez de incentivar la autonomía de las personas para tomar sus propias decisiones, lo que está postulando las Naciones Unidas en su último informe, pero que no es la primera vez que hace algo así, es que el Estado con sus burócratas, con sus políticos, con esta mentalidad tan estatista y que tratan de traspasar con estos nanoestatismos a la ciudadanía, lo que tiene que hacer el Estado es tomar un rol más importante en la vida de la población, controlarlos más, sacarle más dinero de su bolsillo, darle más poder a los políticos para que el Estado se encargue de las personas que viven en la sociedad y que los individuos, cada uno no se preocupen, que el Estado les va a sacar su dinero y el Estado se va a encargar. Todo a cargo, por supuesto, de nuestros estimados, gloriosos e iluminados políticos de nuestros distintos países, porque son tan inteligentes, siempre son tan brillantes nuestros políticos, por supuesto. Pura coincidencia será que en las Naciones Unidas hay constantemente en los cargos altos personas que fueron políticos de distintos países. Por supuesto que eso es solo una coincidencia, ¿no? Por algo dicen esto de apoyar tanto a los políticos de distintos países y pedir más poder para el Estado. Mera coincidencia, será puras coincidencias. Bueno, pero más allá de todas las ironías, claramente esto es una señal de algo lógico. Las Naciones Unidas se financian con fondos estatales. Entonces, más estados, es decir, estados más fuertes, estados que cobran más impuestos, que le sacan más dinero al bolsillo del ciudadano común y corriente, les conviene, porque podrían recibir más fondos. También recordemos que la gran mayoría de los cargos públicos que hay actualmente en las Naciones Unidas son o presidentes de algunos países o ministros, suma y sigue, lo mismo con las fundaciones asociadas. Entonces, en la práctica, esto es un organismo que se financia con nuestro dinero, que sale de nuestro bolsillo, todos los países pagan. Y en la práctica sirve como un lugar para darle trabajo posteriormente cuando dejan un cargo político a políticos de sus distintos países. Bachelet es un buen ejemplo. Justamente su ministro de Hacienda, si no me equivoco, Peñailillo, también es un ejemplo de ello. En el caso de Perú también, si no me equivoco, hay una primera dama que está en la ONU y algunos expresidentes en cargos de instituciones internacionales. El que lidera la Organización Mundial de la Salud fue ministro de Salud en Etiopía por un partido más bien marxista. Y esto va para un lado y para otro. En realidad es como una agencia de empleo para políticos, que bueno, después se consiguen esos favores. Pero esta no es la primera vez que se hace este tipo de propuestas, ya que esta idea de que es bueno subir los impuestos y reducir el crecimiento no es tan nuevo. Lo del reducir el crecimiento sí, eso es más bien reciente. Están con esta mentalidad que fue una sociedad más primitiva, pero más justa, es decir, como que todos estemos iguales. Es decir, más pobres somos más felices porque nos parecemos más entre nosotros.
Yo no estoy tan seguro de eso. Yo siempre he tendido a pensar de que es mejor que la gente mejore su calidad de vida. Que en vez de que haya personas que sean pobres, lo ideal sea que levantar a esas personas de la pobreza para que todos vivan mejor. Pero el argumento que se está dando acá es una tendencia que vemos a nivel internacional en muchos países, en que numerosos políticos más bien de izquierda, pero también se repite en la derecha, es decir, estatistas, colectivistas, empiezan a postular que es más importante ser iguales en la miseria que ser desiguales o con diferencias, que es natural porque todos tomamos decisiones distintas, en la riqueza. Es decir, que es mejor que todos seamos más pobres y todos vivamos peor, pero somos más parecidos, a que todos vivamos mejor, todos mejoren la calidad de vida, que todos vivamos más, pero tengamos mayores diferencias. Una lógica bastante particular. Pero esto no es reciente necesariamente. Esta noticia les muestro del año 2012. Para ese año estaba pidiendo la ONU impuestos globales para financiar sus ayudas internacionales. Que yo cuestiono que tanto ayudan porque en lugares como África, por ejemplo, ese continente que tiene numerosos problemas de distinto índole, muchas veces estas ayudas que dan estos organismos internacionales hacen más daño que ayuda. Por ejemplo, a veces se regala ropa o les dan subsidios millonarios y uno se preguntaría por qué hacen tanto daño. Básicamente porque lo que tú haces es un dumping, entregas una cantidad de productos sin precio, es decir, sin valores, es decir, les entregas gratis las cosas. Y eso evita que surjan pequeñas y medianas empresas, que surjan negocios, que surja básicamente la actividad económica local y puedan surgir. Porque si es que, por ejemplo, ahí traen comida del exterior, destruyas a los granjeros de los respectivos países porque no pueden competir con algo que viene gratis desde afuera. Si es que tú les envías ropa de todas partes, no pueden competir tampoco porque no hay negocios locales que valga la pena vender, se están regalando la ropa. Ustedes me entienden más o menos la lógica, asume y sigue. Entonces terminas destruyendo los países locales con esta excusa de la ayuda. Situación bastante negativa, pero para financiar todo este tipo de ayuda, que en realidad es casi como un encadenamiento, es casi como volver esclavos de estos organismos a las poblaciones locales, están pidiendo desde el año 2012 impuestos globales para ello. Pero no solo eso, noticia del año 2010. También proponían un impuesto global para los billetes de aviones internacionales. Esto nuevamente para obtener más fondos y porque dicen que de esta manera se lucha contra la desigualdad, año 2010. Pero también, año 2009, también propusieron hacer un impuesto global al CO2, básicamente a la contaminación, porque decían que de esa manera disminuye la contaminación a nivel mundial. Cosa que no me consta que sea necesariamente así, porque lo que hemos visto al menos en Chile es que a pesar de tener un impuesto altísimo al combustible, lo único que logras con eso es, uno, subirle el precio a los productos a nivel general, porque si el combustible es más caro, lógica, todo es más caro. Entonces transportar comida es más caro, transportar medicamentos es más caro, todo es más caro. Y cuando todo es más caro, la calidad de vida empeora, porque al final es más caro comprar comida, es más caro comprar medicamentos, es más caro comprar utensilios tales como la ropa. Suma y sigue. Entonces la propuesta lo que haría es aumentarle el precio a todas las personas de todos los productos, empeorando la calidad de vida. Pero además, incluso con eso, muchas personas tienen que usar justamente el tema del combustible, no porque quieran necesariamente, sino por necesidad. Y no es que baje necesariamente cuando aumentes el precio, lo único que haces es perjudicar a los ciudadanos comunes y corrientes, a la clase media, a aquellos que tienen situaciones más complejas, y hacer que sea más exclusivo el tema del uso del combustible y se termina reservando como algo más bien de élite, algo más bien para las clases altas de sus respectivos países. Entonces, propuestas muy malas, que en la práctica son una excusa, siempre se usan distintas excusas, distintos fundamentos, pero que en la práctica siempre se busca lo mismo, que los políticos, o en este caso en la ONU, que también son prácticamente políticos, buscan cualquier excusa para sacarle dinero al bolsillo al ciudadano común y corriente. Es así de simple. Porque en la práctica, y esto es una constante a lo largo de la historia, siempre ha habido una lucha, un conflicto entre dos organismos grandes. Uno es la población, los individuos, básicamente las organizaciones voluntarias de ciudadanos, en contra de ¿qué? Los colectivistas del Estado. Y en sus distintas variantes a lo largo de la historia siempre el mismo conflicto, siempre la misma lucha. Es el Estado con sus distintas organizaciones, de sus distintas formas, sus distintas maneras de adaptación, que intenta aumentar su poder para darle más poder a sus propios políticos y funcionarios dentro, que inventan excusas, que inventan fundamentos, que inventan justamente cualquier tipo de mensaje con tal de justificar, quitarle mayor autonomía y libertades al ciudadano común y corriente. E incluso muchas veces se inventan también conflictos entre los ciudadanos de distintos países para justificar mayores aumentos de poder en el Estado. Porque uno pensaría,
Entre un chileno y un argentino, por ejemplo, un ciudadano común y corriente, ¿cuáles son problemas que tengan ellos? Ellos buscan mejorar su vida, ayudar a su familia, tener un buen trabajo, vivir bien, pero se meten en estos conceptos más grandes, los estados como conflicto. Y al final es parte, tal como dice Hans Hermann Hoppe, de esta lucha constante, de este conflicto entre lo que es el individuo contra el Estado. Y es una dicotomía que es siempre una constante y todos los conflictos en gran medida se pueden radicar en parte en razón de eso. La lucha del colectivo contra la lucha de los individuos que se organizan voluntariamente. De todas maneras, una situación bastante negativa. Espero que no le hagan mucho caso a las Naciones Unidas. La verdad es que estos organismos internacionales que además se financian con nuestro dinero me parece una pésima idea y me parece imperativo que por un lado nos salgamos de esos organismos y si no nos salimos, por último, que no les demos ni un solo peso, porque todo eso sale de nuestro bolsillo y no veo por qué el ciudadano común y corriente, especialmente personas que tienen complicaciones para vivir su día a día por los costos de los productos que usualmente son más costosos por impuestos artificialmente levantados por el Estado, pero no veo por qué un ciudadano debería estar pagando su bolsillo organismos internacionales como estos, que son básicamente una agencia de trabajo para políticos. Realmente inmoral, realmente injusto, y espero que ustedes también lo propongan, se empuje la idea de salirse de estos organismos, de no aceptar sus recomendaciones y alejarse de estas organizaciones supranacionales de carácter estatista que buscan aumentar el control sobre la población, aumentar los impuestos y empujar a nivel mundial políticas que simplemente perjudican al ciudadano común y corriente. Realmente lamentable. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.